Mi padre me obligó a abandonar mis sueños porque el negocio familiar era lo primero. Dejé mi carrera y mi vida, todo por él. Años después, lo vendió en secreto. Ahora ayudo a la competencia a fundirlo. Y me encargo personalmente de que jamás se pueda jubilar. Mi papá siempre tuvo esa manera de hablar que te hacía sentir culpable por tener sueños propios, como si todo lo que no girara en torno a él fuera una traición directa a su existencia. Crecí escuchándolo decir que el negocio familiar era el legado y que todo lo demás era ruido, distracciones que solo los fracasados se permitían. Desde niña me quedó claro que, en su cabeza, yo no había nacido para tener metas propias, sino para seguir la línea que él ya había trazado, como si la sangre heredara también la obligación de cargar con sus decisiones. Y lo peor es que no lo decía desde la rabia, ni con gritos, lo decía como quien habla de una ley física, una certeza incuestionable. Mi mamá nunca se metía. Apenas si levantaba la vista cuando él hablaba así, como si su silencio también formara parte de ese contrato no escrito donde su voz era la única que importaba. Cuando terminé la preparatoria, no me largué de casa como muchos amigos, ni armé maletas para irme a estudiar a otra ciudad. Me quedé porque, en ese momento, todavía pensaba que podía hacer ambas cosas, ayudar y estudiar, trabajar con él y sacar mi título. No duró mucho esa ilusión. Apenas empecé la universidad, me hizo ir cada vez más seguido al taller, primero porque había mucho trabajo, después porque nadie más lo hacía bien, y al final, ya sin filtro. Porque él no se iba a partir la espalda solo mientras su hija jugaba a ser independiente. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba terminando un proyecto para una clase que me importaba mucho y me llamó desde el depósito con voz de urgencia para que lo ayudara a cargar unas unidades. Me negué al principio. Le dije que era importante, que tenía fecha límite. Él respondió como siempre, con esa mezcla de burla y amenaza que sabía usar tan bien, que si yo tenía tanto tiempo para hacer dibujitos en la computadora, entonces claramente no necesitaba seguir viviendo bajo su techo. Esa fue la noche en que entendí que todo lo que yo soñara estaba en segundo plano. Y sí, fui. Cerré el portátil con rabia, subí al carro y lo ayudé. Cargamos 3 malditas unidades que perfectamente podrían haber esperado al día siguiente. Pero no se trataba del trabajo, nunca se trataba del trabajo. Se trataba de que él necesitaba dejarme claro quién mandaba. Así fueron pasando los años. Empecé a tomar menos clases, a dejar materias para cuando hubiera tiempo, hasta que un semestre dejé todo. No formalmente, claro. Nunca dije en voz alta voy a abandonar mi carrera. Simplemente dejé de inscribirme, dejé de asistir, dejé de pensar en eso. Cada vez que veía en redes a alguien publicando fotos en la biblioteca o celebrando el cierre de semestre, me daba una mezcla de envidia y rabia que no sabía ni a quién dirigir. Porque sí, podía haberme ido, podía haber dicho que no, pero también era cierto que él sabía exactamente qué botones tocar para que me sintiera como una traidora si elegía mi camino. Me hablaba de la familia como si fuera una empresa, como si yo tuviera una deuda eterna con él solo por haber nacido. Y como si su sacrificio, real o inventado, me obligara a hipotecar mi vida para siempre. El taller, por supuesto, no era ni la mitad de lo que él decía. Tenía buena fama entre algunos clientes, pero eso era gracias a que yo pasaba horas llamando, organizando rutas, llevando el inventario al día, negociando con proveedores y arreglando los desastres que él dejaba por su falta de organización. Él era un buen técnico, eso sí, pero un pésimo administrador. Se gastaba dinero antes de que llegara, hacía promesas que no podía cumplir, se olvidaba de fechas, firmaba sin leer. Y cada vez que algo salía mal, siempre encontraba una forma de culparme a mí, a los empleados, al clima o a los clientes. Nunca era él. Jamás. Pero como yo era su hija, me tocaba recoger los pedazos, sonreír ante los reclamos y apagar incendios que ni siquiera había visto empezar. Hubo una época en la que yo todavía creía que todo ese esfuerzo valía la pena. Él me lo repetía todo el tiempo, que algún día todo eso sería mío, que lo hacía por mí, que estaba construyendo algo para mi futuro. Y yo me aferraba a eso como a un salvavidas, como si de verdad en algún momento fuera a llegar el día en que me diría ya puedes tomar el timón, hija, esto es tuyo. Nunca llegó.
En cambio, un día cualquiera, sin aviso, sin reunión, sin consulta, me soltó que había vendido todo. Así, como si me dijera que había cambiado la marca del refrigerador. Recuerdo la escena con claridad porque me tomó completamente por sorpresa. Yo estaba organizando los turnos para la semana siguiente cuando me dijo, con una sonrisita de satisfacción asquerosa, que había cerrado un trato excelente, que ahora sí podía descansar. Cuando le pregunté qué significaba eso, me respondió con la tranquilidad del que se cree impune, que el taller ya no era nuestro, que los nuevos dueños empezarían la semana siguiente. Y que él se había asegurado de que yo recibiera una compensación justa por mi trabajo. ¿Una compensación justa? Me dio 2 semanas de sueldo. 2. Ni siquiera pensó en ofrecerme quedarme con los nuevos dueños, ni en preguntarme si quería formar parte del trato, ni en explicarme por qué había tomado esa decisión sin siquiera avisarme. Me dejó sin trabajo, sin carrera, sin un plan. Me borró de un plumazo todo lo que había hecho por él. Y lo peor es que ni siquiera parecía verlo como una traición. Para él, era solo un movimiento más, una jugada para asegurar su futuro. Tú eres joven, puedes empezar de nuevo, me dijo como si no me hubiera obligado a posponer, renunciar y tragarme todo lo que alguna vez quise. Ese día no le grité. No lloré frente a él. No hice ninguna escena. Me fui. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme seca. Luego, con los ojos aún hinchados, me senté frente a la computadora, abrí un archivo nuevo y empecé a escribir todo lo que recordaba de cada cliente, cada proveedor, cada cosa que había aprendido en esos años. No con la intención de vengarme en ese instante, sino con la certeza absoluta de que esa historia no se iba a quedar así. Él vendió el negocio sin mí, pensando que yo me iba a quedar al margen, lamiéndome las heridas y buscándome otro rumbo. Y ahí es donde se equivocó. Porque yo no me iba a quedar quieta viendo cómo se jubilaba con la plata que me robó. Si él pensaba que me había borrado de la historia, entonces yo me iba a encargar de reescribirla. Comenzando por el final. Su final. Y esta vez, el guión lo escribía yo. Actualización 1. Pasaron unos meses donde cada día se me mezclaba con el siguiente, donde el reloj sonaba más como un recordatorio de lo que me quitaron que como una oportunidad nueva. Me levantaba tarde, comía cualquier cosa sin hambre, abría y cerraba aplicaciones de empleo sin postularme a nada, y a veces me encontraba parada frente al taller, ese que ahora tenía otro logo. Otros colores y a un grupo de extraños entrando y saliendo como si siempre hubieran estado ahí. Ver ese lugar, que me tragué entero durante años, funcionando sin mí me revolvía el estómago. Al principio me convencí de que estaba exagerando, que tal vez lo mejor era tomar la bendita compensación justa y rehacer mi vida desde cero, buscar algo más tranquilo, algo que no tuviera nada que ver con ductos. Mantenimiento ni sudor acumulado en la espalda por 12 horas de jornada bajo el sol. Pero luego veía a mi papá subir fotos en su Facebook con la nueva novia, con la casa recién remodelada, con la camioneta que juraba no poder pagar hace apenas unos meses, y me volvía el asco, el odio. Esa rabia densa que no deja respirar. El tipo se había largado con su jugada maestra, me exprimió hasta secarme, me usó para sostenerle la fachada durante años, me hizo renunciar a todo por un sueño que ni siquiera era mío. Y luego vendió ese sueño como si fuera una bicicleta vieja que estorbaba en el garaje. La parte que más me dolía no era solo que lo hubiera hecho, sino que lo hizo con una tranquilidad brutal, como si de verdad creyera que estaba en su derecho, como si ni siquiera se cuestionara el daño. Y ahí fue donde me di cuenta de que la única forma de curarme de todo eso no iba a ser pasar la página como decían todos, sino arrancarle la maldita página y prenderle fuego. Un día, sin pensarlo demasiado, fui a buscar a Luis, uno de los técnicos más antiguos que trabajó con nosotros por años. Luis era un tipo noble, paciente, con manos gruesas y una espalda jodida de tanto cargar equipos, pero con una ética de trabajo que ya no se ve. Cuando mi papá lo trataba como si fuera reemplazable, yo era la que le pedía que no renunciara, que aguantara, que las cosas mejorarían. Pero él se largó apenas se cerró la venta, y no lo culpo. Lo encontré en un pequeño taller improvisado que tenía en su patio, limpiando unas herramientas oxidadas como si fueran piezas de museo.
Me vio llegar y soltó una risa cansada, esa risa que viene después de ver muchas mierdas juntas. Me ofreció café, me preguntó cómo estaba, y cuando le conté que no pensaba dejar las cosas así, me miró con una mezcla de respeto y advertencia: solo no te hundas con él, mija. No vale la pena. Hablamos por horas. Me dijo que no era el único que había salido hasta la coronilla de la nueva administración, que Chris, otro técnico de los buenos, que sabía más que todos juntos y que nunca abría la boca para alardear. También había cortado lazos, y que Donna, la recepcionista, había renunciado al segundo mes por el trato abusivo que le dieron. Ella era la que sabía todo, me dijo Luis, sin ella ese lugar es un gallinero sin cabeza. Le pregunté si alguno de ellos estaría dispuesto a empezar algo desde cero, algo decente, sin tranzas, sin chantajes emocionales, sin ese ego podrido que mi padre usaba para operar. Luis no dudó. Si tú lideras, yo me subo, dijo sin parpadear. Y ahí comenzó todo. No con una gran inversión, no con capital de riesgo ni préstamos bancarios. Comenzó con 3 sillas de plástico, un cuaderno viejo, y la decisión de no seguir tragando la mierda que me obligaron a tragar por años. Nos reunimos en el garaje de Donna, que tenía un aire acondicionado portátil que hacía más ruido que frío, y durante casi 5 horas trazamos un mapa de lo que queríamos hacer, nada pretencioso, solo un servicio honesto, puntual, con técnicos que sabían lo que hacían, sin mentiras ni cobros inflados. Lo llamamos Source Air, no porque fuera un gran nombre de marca, sino porque queríamos algo que sonara diferente al apellido que yo ya no quería cargar. Acordamos que nadie sería jefe, que cada quien tendría voz y voto, y que si el cliente no quedaba conforme, se resolvía sin rodeos. Nadie nos iba a acusar de ladrones, como había pasado con el taller viejo cuando las piezas fallaban o los presupuestos mágicamente se duplicaban. Al principio, lo único que teníamos era mi memoria. Y no lo digo como exageración, durante años fui yo quien mantuvo los registros, quien conocía a cada cliente por nombre, quien sabía qué equipos estaban a punto de joderse y quien prefería las visitas por la mañana o por la tarde. Así que me senté durante noches a escribir todo lo que recordaba. Tenía libretas llenas de nombres, direcciones, marcas de aires, fechas de instalación, problemas recurrentes. No usé una sola hoja del taller anterior, no toqué su base de datos, no hackeé ni robé contactos. No hacía falta. Yo fui esa base de datos. Yo los conocía mejor que nadie porque estuve ahí cuando él estaba muy ocupado echándose la siesta en su oficina con la puerta entreabierta para que nadie lo molestara. Armamos una lista pequeña de clientes a quienes sabíamos que podíamos ayudar. Llamamos a algunos directamente, otros nos buscaron porque ya sabían que nos habíamos ido, y otros llegaron por simple boca a boca. Yo era muy clara en las llamadas: estoy con un nuevo equipo, ya no trabajo para ellos, estamos ofreciendo revisiones sin compromiso porque queremos hacer las cosas bien. No vendíamos humo. No ofrecíamos milagros. Revisábamos, explicábamos, dábamos presupuestos honestos y cobrábamos lo justo. El primer contrato que cerramos fue con una familia en un suburbio al sur de Houston, cuyo aire central se apagaba cada 3 días desde que la nueva administración lo había reparado. Al llegar, lo primero que vimos fue una pieza reciclada instalada como si fuera nueva. Les mostré la pieza en mano, con el número de serie raspado, y les expliqué lo que habían hecho sin necesidad de insultar a nadie. Solo les mostré los hechos. Nos contrataron ahí mismo y nos recomendaron con su vecino. Así empezó la rueda a girar. Nunca tuvimos que mencionar el nombre del negocio anterior. No nos hacía falta. La gente sola se daba cuenta. Solo bastaba con llegar a tiempo, hablar claro, mostrar lo que se arreglaba y cobrar sin rodeos. La diferencia era tan marcada que el rumor empezó a correr por el barrio. Al cabo de un mes, ya teníamos 5 servicios por semana, luego 10. Algunos eran chiquitos, otros urgentes, pero todos nos dejaban algo: experiencia, contactos, confianza. La camioneta de Luis se convirtió en nuestra unidad principal, y cada dólar que entraba lo invertíamos en mantenerla viva, en comprar herramientas nuevas, en asegurarnos de que ninguno de nosotros tuviera que poner de su bolsillo ni volver a sentirse explotado.
Una noche, mientras repasábamos la agenda de la semana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era uno de los antiguos clientes grandes del taller, un tipo exigente, duro, que no se andaba con rodeos. Me escribió que había escuchado que yo estaba trabajando con otra gente y que si era cierto, quería hablar. Nos citamos 2 días después en una cafetería, y lo primero que me soltó fue: lo que me hicieron esos cabrones no tiene nombre. Tú eras la única que daba la cara. ¿Estás dispuesta a manejar mi contrato si cambio de proveedor? Casi me atraganto con el café. Le dije que sí, pero con nuestras reglas, sin favoritismos, sin trampas, con todo por escrito. Me estrechó la mano, pidió otro café, y dijo que ojalá no me rajara como los demás. Esa noche me encerré en mi cuarto, agarré una hoja en blanco y escribí 3 palabras en letras grandes: ahora empieza todo. Porque en ese momento lo entendí con toda claridad: lo que estaba construyendo no era solo un nuevo trabajo. Era una guerra. Silenciosa, estratégica, justa. Y si mi papá pensó que podía jubilarse tranquilo después de dejarme en la ruina, se iba a dar cuenta muy pronto de que los fantasmas que uno crea trabajando con traición, regresan. Y algunos, como yo, regresan con uniforme nuevo y agenda llena. Actualización 2. Habían pasado poco más de 9 meses desde que empezamos con Sousline cuando sentí por primera vez que no solo habíamos sobrevivido, sino que estábamos creciendo. Y no como una casualidad o por alguna racha de suerte, sino porque estábamos haciendo las cosas bien, desde la base. Cada cliente que llegaba no venía por promociones infladas ni por engaños de última hora, sino porque alguien les había hablado de nosotros, porque nos habían visto arreglar sin pretextos. Llegar a tiempo o simplemente decir no lo sé, pero lo averiguo en lugar de inventar una solución que nos diera más dinero. Ese tipo de reputación no se construye en redes sociales ni con campañas pagadas, se construye con horas bajo el sol, con manos sucias, con rodillas hechas mierda por estar gateando en áticos que huelen a polvo viejo y a desesperación. Y eso, justamente eso, era lo que le estaba comiendo el negocio por dentro a los nuevos dueños del taller que alguna vez fue mío. No necesitaba informes para saberlo. Me bastaba con ver cómo llegaban clientes que antes eran exclusivos de ellos, preguntando por nosotros. La mayoría ni siquiera sabían que yo había sido parte de ese otro negocio. Para ellos, Sousline era una empresa nueva, con cara fresca y respuestas claras. Pero cuando de casualidad reconocían mi voz o mi nombre, bastaba una frase corta para que se soltara el resto. Una clienta, la señora Ramírez, me lo dijo de frente mientras firmaba el contrato de mantenimiento trimestral para su condominio: ustedes son los únicos que no me han hecho sentir estúpida por hacer preguntas. Lo dijo con una mezcla de alivio y cansancio, como quien lleva demasiado tiempo siendo subestimada. Yo solo asentí, le di la carpeta con los términos, y le agradecí la confianza. Lo que no le dije, porque ya no hacía falta, era que yo estuve en la oficina de esa empresa donde ella pasó horas esperando una respuesta mientras mi papá se refería a ella como la histérica del bloque C solo porque exigía lo que pagaba. Pero si había un momento que marcó la diferencia entre somos nuevos y estamos haciendo ruido, fue cuando nos llamaron para hacer una revisión en un edificio de oficinas en Midtown que antes tenía contrato exclusivo con nosotros. Era un edificio de 5 pisos, con sistemas viejos y ductos retorcidos como intestinos. Yo había ido ahí muchas veces, casi siempre como apoyo técnico, para tomar notas y hacer seguimiento de lo que mi papá ignoraba porque, según él, los clientes grandes se tragan lo que les digas si les das confianza. Mentira. El administrador de ese edificio, un tipo llamado Everett, era frío como el mármol y no toleraba errores. Por eso me sorprendió cuando llamó directamente al número de Sousline pidiendo una visita urgente porque su sistema principal se había apagado sin razón. Al llegar, nos abrió la puerta con cara de pocos amigos, como siempre, pero apenas vio a Luis se relajó un poco. Al menos alguien que sabe de lo que habla, murmuró. Me miró y me soltó sin rodeos: espero que ya no trabajes para esos inútiles, porque si me mandaron esto, es porque sabían que no volvería a confiar en ellos. Solo le respondí que ahora trabajábamos de forma independiente y que nuestro enfoque era simple: decir la verdad, arreglar lo que se puede, reemplazar lo que se debe, y no dar vueltas.
Asintió con un leve movimiento de cabeza y nos llevó al cuarto de máquinas. Lo que encontramos ahí era un desastre disfrazado. Habían colocado un condensador reciclado haciéndolo pasar por uno nuevo, lo habían asegurado con bridas plásticas, y para colmo, habían cerrado una válvula de drenaje que provocaba que el sistema se sobresaturara y se apagara por seguridad. No había sido un error. Fue un trabajo hecho con desdén, con la esperanza de que no se notara hasta que ya fuera demasiado tarde. Cuando se lo expliqué a Everett, me miró fijo por un largo momento y luego dijo algo que se me quedó grabado: tu papá era un hijo de puta elegante. Estos nuevos ni siquiera tienen estilo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era cierto. Él no lo sabía, pero acababa de resumir exactamente el problema de fondo. Al menos mi papá sabía mentir con carisma, estos nuevos eran torpes, codiciosos y descuidados. Y lo peor era que los clientes empezaban a notarlo. Ahí, en esa mezcla de incompetencia y arrogancia, estaba mi ventaja. No necesitaba sabotearlos. Ellos mismos se estaban cavando la tumba. Nos llevamos el contrato del edificio esa misma semana. 3 días después, el complejo de apartamentos de la zona de Spring Branch nos llamó para renegociar un servicio que llevaban años contratando con ellos. La administradora me lo dijo por teléfono, casi con pena: no quiero hablar mal de nadie, pero últimamente todo lo que les pedimos lo hacen tarde, lo hacen mal o simplemente no lo hacen. Y ustedes, por lo que he oído, no juegan con eso. Cerramos ese trato también. Luego vino una iglesia del sur, luego un centro de salud pequeño que se cansó de esperar presupuestos que nunca llegaban. Cada contrato que firmábamos no era solo una entrada económica, era un golpe directo al ego de mi papá, un recordatorio silencioso de que su retiro glorioso estaba sostenido sobre mentiras. Promesas vacías y técnicos sin alma. Me enteré, por fuentes que prefiero no revelar, que los nuevos dueños empezaban a molestarse porque los números no cuadraban con lo que mi papá les había prometido. Resulta que cuando vendió el negocio, les entregó una proyección financiera armada con los ingresos más altos de cada año. Sin mencionar que muchos de esos ingresos venían de contratos que solo se sostenían porque yo los mantenía vivos a punta de servicio personalizado. Se tragaron el cuento de que el nombre valía más que la atención, de que los clientes seguían por la marca, no por la gente. Y ahora, con las cancelaciones acumulándose, estaban empezando a exigir explicaciones. Pero claro, mi papá, muy hábil para negociar, había metido en el contrato una cláusula que lo protegía parcialmente de demandas directas por cambios de flujo operativo. Lo que en palabras reales significaba que si los nuevos la cagaban, él podía alegar que la caída era culpa de ellos, no de sus mentiras. Por mi parte, yo seguía enfocada en trabajar. No me crea santa, claro que me alegraba verlos tambalear, pero mi motivación principal era construir algo real, algo que no dependiera de trampas, de apellidos ni de esa cultura tóxica de sacrificio familiar que tanto daño me había hecho. Sousline era, en su esencia, una empresa hecha con restos de una herida, pero no se sostenía en el rencor, sino en la voluntad de no repetir la historia. En cada técnico que entrenábamos, les dejaba claro que el cliente no era un enemigo, que el trabajo no se hace con excusas, y que si no sabían algo, lo mejor era admitirlo y aprender. Era jodido romper con los hábitos viejos, pero poco a poco lo estábamos logrando. Una noche, mientras revisaba facturas y hacía números con Donna, ella me dijo algo que me sacudió más de lo que esperaba. Me dijo: "OP, no sé si lo notas, pero ya no trabajas para vengarte. Estás trabajando porque esto es tuyo". Me quedé en silencio. Tenía razón. La rabia seguía ahí, sí, pero ya no me consumía. Ahora era combustible, no una herida abierta. Y aún así, cada vez que pasaba por el local viejo, cada vez que veía esa puerta con el nuevo logo desvencijado y a algún cliente salir con cara de frustración, me volvía el fuego. No para destruir, sino para seguir avanzando. Porque ahora sabía algo que ellos no: un negocio no se sostiene con papeles ni con discursos. Actualización 3. Había pasado poco más de 1 año y medio desde que Sousline Air dejó de ser una idea a medio cocinar para convertirse en una empresa que, sin grandes anuncios ni promesas vacías,
Empezaba a llenar la boca de quienes antes ni siquiera nos tomaban en serio. No fue un crecimiento meteórico ni envuelto en laureles, fue lento, sucio y lleno de días que terminaban con las manos reventadas y las rodillas cubiertas de polvo y grasa. Pero era real. Cada contrato firmado, cada recomendación boca a boca, cada llamada que entraba sin que tuviéramos que insistir, todo era la consecuencia directa de no haber traicionado los principios con los que habíamos empezado. Hacer el trabajo con honestidad, sin atajos ni adornos. Fue en ese contexto que empecé a notar un patrón que al principio no me atrevía a asumir del todo. Cada cliente nuevo que nos contactaba, venía no solo con una necesidad concreta, sino con una historia. Historia sobre incumplimientos, sobre facturas infladas, sobre servicios que nunca se realizaron pero sí se cobraron. Historias que, aunque no siempre se decían con nombres, yo sabía perfectamente de dónde venían. Era como si la reputación del viejo taller, ese que ahora se vendía como más eficiente o reformado bajo nueva administración, comenzara a deshacerse como papel mojado. Y el eco de las malas prácticas empezara a llegar a los oídos que antes estaban tapados por la costumbre o la conveniencia. Uno de esos casos me marcó especialmente. Un proveedor con el que yo había trabajado durante años, un tipo veterano, de esos que aún llevaban los contratos en papel y que no confiaban en nada que se hiciera en la nube, me llamó una mañana con tono serio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que no era nada grave, pero que prefería no hacerlo por teléfono. Cuando nos vimos en su pequeño almacén en la zona industrial, me llevó a una de las oficinas traseras y me mostró una pila de órdenes de devolución emitidas por los nuevos dueños del taller. A simple vista, eran documentos normales, pero al fijarse bien, varios de los números de serie estaban raspados o directamente tachados, como si intentaran ocultar su origen. Están devolviendo piezas defectuosas que ni siquiera salieron de aquí, me dijo, con una mezcla de indignación y resignación. Y están pidiendo reembolsos por cosas que jamás compraron. Sé que tú ya no estás con ellos, pero me pareció justo que lo supieras. Algo huele muy mal ahí dentro. Me quedé mirando esos papeles como si fueran dinamita. No solo porque confirmaban que el negocio estaba metiéndose en prácticas deshonestas, sino porque entendí de inmediato que el hilo que lo sostenía era exactamente el mismo que mi padre usó para justificar toda su vida. El beneficio a corto plazo, la trampa disfrazada de astucia, el esto lo hacen todos como bandera. Le agradecí al proveedor su honestidad, le dejé claro que nosotros no íbamos por ese camino, y que cualquier cosa que necesitara de nuestra parte, estábamos para respaldarlo. No dije más, no hice preguntas, no me fui con un plan maquiavélico. Pero al salir de ese almacén, lo supe con una claridad brutal. El castillo de cartas que habían armado sobre el cadáver del negocio anterior empezaba a desmoronarse solo. Yo no tenía que empujar nada. Solo tenía que estar lista para tomar lo que se caía. Esa noche, reuní a todo el equipo en la pequeña oficina que compartíamos al fondo del local. Luis y Chris llegaron sudados de una instalación en la zona norte. Donna trajo pizza barata y cervezas tibias, y nos sentamos como si fuéramos adolescentes planeando una travesura. Pero no era eso. Les conté todo, lo de los proveedores, lo de los clientes insatisfechos, lo de los rumores que se estaban esparciendo entre las asociaciones de administración de propiedades. Les dije que no íbamos a ensuciarnos. No íbamos a hacer una campaña de desprestigio. No íbamos a usar sus fallas para crecer. Lo que sí íbamos a hacer, era aprovechar la oportunidad para mostrar cómo se trabaja con transparencia. Así que abrimos una carpeta compartida donde subimos fotos reales de nuestros procesos, explicaciones sencillas sobre mantenimiento, comparaciones honestas entre equipos nuevos y reacondicionados. Y empezamos a responder en foros locales, en redes de vecinos, en páginas comunitarias. No con promociones, sino con conocimiento. Esto es lo que pasa cuando no limpias los ductos por años. Así luce un termostato instalado sin calibración. 5 cosas que ningún técnico debería ignorar si se preocupa por tu salud. Y firmábamos cada publicación con nuestro nombre real. Nada de bots, nada de spam. Cara limpia. Trabajo limpio. En menos de un mes, las vistas de nuestra página se triplicaron.
Pero más importante que eso, comenzaron a llegarnos mensajes directos de gente preguntando si podíamos revisar equipos que supuestamente ya habían sido arreglados por otros. Muchos de esos equipos tenían piezas que yo reconocía de inmediato, eran las mismas que habíamos usado en el taller viejo. Las mismas que mi papá mandaba comprar a granel para después revender con el precio inflado y una etiqueta nueva. En otros casos, simplemente eran instalaciones chapuceras hechas por técnicos que claramente no estaban capacitados ni supervisados. Y en todos los casos, el común denominador era el mismo, el cliente se sentía estafado, engañado, ignorado. Uno en particular me partió la madre. Una señora mayor, viuda, que vivía sola en un dúplex viejo al norte de la ciudad, nos llamó porque su aire acondicionado se apagaba cada noche y al día siguiente se encendía solo. Pensó que era cosa del temporizador, pero la temperatura subía tanto que una noche se desmayó del calor. Los técnicos anteriores, adivina de qué empresa, le habían dicho que su sistema ya no valía la pena y que necesitaba uno nuevo, presupuesto de casi $10,000. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que no era el sistema el que fallaba, era el transformador que habían conectado mal, provocando que se recalentara. Lo arreglamos en 30 minutos, sin cambiar nada más que el cableado de conexión. Le cobramos lo justo, ni $1 más. Y cuando le explicamos lo que habían intentado hacer con ella, rompió en llanto. Me abrazó tan fuerte que me dejó la camisa empapada. Gracias por no tratarme como una estúpida, fue todo lo que dijo. Y con eso bastó para saber que íbamos por el camino correcto. Semanas después, una llamada entró al número principal. Era un cliente viejo del taller, de esos grandes, de esos que mi padre adoraba presumir como si fueran amigos personales. El tipo sonaba molesto. Me preguntó si era cierto que yo ya no trabajaba para ellos, y cuando le confirmé que tenía mi propia empresa, no dudó en soltar una ráfaga de insultos y reclamos contra los nuevos dueños. No quiero tus chismes, me dijo, quiero saber si tienes espacio para revisar 10 unidades antes del fin de semana, porque estos idiotas llevan 2 meses dándome largas y ahora se me viene una inspección encima. Hice espacio. Moví 3 visitas menores y metimos a Chris con 2 chicos más en una jornada doble. Terminamos en tiempo récord, les dejamos todo en orden, y les explicamos paso a paso lo que tenían que mantener. Me firmaron el contrato anual sin pestañear. Esa semana fue la más rentable desde que comenzamos. Pero más que el dinero, lo que se respiraba en el ambiente era otra cosa, respeto. No admiración vacía, ni halagos falsos. Respeto por el trabajo, por la ética, por la forma en que nos estábamos ganando cada maldito centavo. Y mientras tanto, el negocio que mi padre vendió como si fuera una joya empezaba a hundirse en su propia soberbia. El teléfono ya no sonaba como antes. Los técnicos se iban sin decir adiós. Los proveedores empezaban a exigir pagos por adelantado. Las quejas llegaban a foros públicos. Y aunque él ya no estaba al frente, cada grieta llevaba su firma. Porque así como heredó su apellido a una empresa, también le heredó su forma podrida de operar. Yo no hice nada para empujar esa caída. Pero estaba ahí para ver cómo se quebraba. Y no voy a mentir, lo disfruté. No por maldad, sino porque por primera vez sentí que el daño que él me había hecho ya no era solo mío. Ahora era visible. Ahora era comprobable. Ahora otros también lo estaban pagando. Y aunque suene cruel, no me sentí culpable ni un segundo. Porque él eligió ese camino. Él vendió sin avisar. Él mintió, manipuló y usó a su propia hija como ficha de cambio. Así que si ahora tenía que ver cómo la gente elegía trabajar con nosotros y no con la carcasa que dejó atrás, que se jodiera. Porque yo no vine a construir una empresa para complacerlo. Vine a arrastrar su legado por el lodo, y después levantar el mío sobre los restos. Actualización 4. Pasaron otros 6 meses y para entonces la situación ya no era solo una guerra silenciosa entre empresas. Era una transición inminente, algo que ya se sentía en el aire como cuando empieza a cambiar el clima y sabes, sin necesidad de mirar el pronóstico, que viene una tormenta. En las reuniones con mi equipo ya no hablábamos de sobrevivir ni de conseguir contratos, hablábamos de cómo organizar las rutas para no rechazar clientes.
De cómo capacitar más rápido a los nuevos técnicos para mantener el nivel y de cómo lidiar con la sobrecarga sin jodernos la salud. El cambio era evidente, ya no éramos la alternativa, ahora éramos la primera opción para muchos. Pero no todo era victoria ni celebración. El cansancio empezaba a notarse, la presión también, y en medio de todo eso, la figura de mi padre, aunque ausente físicamente, seguía presente como una sombra que me rozaba la nuca cada vez que cerraba un nuevo trato con alguno de sus viejos conocidos. Recuerdo especialmente una llamada que llegó una tarde mientras estaba en el depósito organizando herramientas. Era de un antiguo contratista general, uno de esos tipos que trabajaban con varias empresas de back en toda la ciudad para manejar mantenimientos preventivos de escuelas, hospitales pequeños y oficinas públicas. Había trabajado con mi padre años atrás, pero se había alejado después de varios incidentes con entregas tardías y facturas alteradas. Me saludó como si no hubiera pasado el tiempo y me dijo, sin rodeos, que estaba armando una nueva red de proveedores porque los actuales le estaban fallando. No quiero a los mismos con diferente logo, me advirtió. Quiero gente que no me dé excusas. Le ofrecí una revisión gratuita de una de sus instalaciones y, sin prometer nada, aceptó. 3 días después estábamos en un centro comunitario viejo del este de Houston revisando un sistema que chillaba como si le hubieran metido clavos. Encontramos 2 ventiladores mal instalados, una fuga leve que había sido ignorada durante meses y un cableado que alguien, en su infinita mediocridad, había amarrado con cinta de embalar. Cuando le entregamos el informe, el contratista apenas levantó la vista y dijo, «Así que tú eras la que hacía el trabajo sucio mientras tu papá vendía sonrisas». No le respondí nada. Me limité a entregar la carpeta y esperar. Una semana más tarde, firmamos un contrato por 6 instalaciones. Al mes, eran 12. A los 2 meses, se volvió nuestro mayor cliente institucional. Y con él, llegaron otros. Algunos sabían quién era yo, otros no tenían idea, pero a ninguno le importaba. Lo único que querían era alguien que cumpliera lo que prometía y no se largara después de cobrar. Mientras tanto, el taller viejo entraba en un estado que solo puedo describir como descomposición lenta. Técnicos que trabajaban allí nos escribían pidiendo empleo, proveedores conocidos nos contaban que ya no les pagaban a tiempo y que los cheques rebotaban como pelotas de feria. Y los rumores de clientes frustrados empezaban a salir de los pasillos privados y llegaban a foros públicos. Una noche, alguien compartió en un grupo local de Facebook una serie de fotos donde mostraban cómo uno de los técnicos de ese lugar había reparado una unidad industrial sin siquiera abrirla. Solo había limpiado el exterior, tomado una foto para justificar el trabajo, y luego desaparecido. El comentario tenía más de 200 likes y una docena de respuestas contando historias similares. Yo no comenté. No puse ningún enlace a Sourceline. No dije ni una palabra. Pero al día siguiente, nos entraron 8 solicitudes nuevas. Todas venían del mismo código postal. Todas pedían segunda opinión. Y en todas se repetía la misma frase, estoy cansado de que me vean la cara. Fue en ese contexto que recibí el mensaje. No de un cliente. No de un proveedor. De mi madre. Después de casi un año sin hablarme directamente, me escribió un simple «Tu papá no está bien». Lo leí 3 veces, con esa mezcla de sorpresa y desconfianza que uno reserva para las frases incompletas. No explicaba si se refería a salud, dinero o estado emocional. Solo eso, no está bien. No respondí. No porque no me importara, sino porque sabía que, de hacerlo, ella intentaría manipularme como siempre. A los 3 días, me llamó. Esta vez sí contesté. Su voz sonaba más apagada, como si tuviera miedo de que le colgara de nuevo. Me dijo que mi papá estaba desesperado, que había intentado renegociar con los nuevos dueños del taller pero que estos ya no le contestaban el teléfono. Que se habían hartado de que les dejara mensajes diciéndoles cómo manejar un negocio que él mismo les vendió como si fuera una mina de oro. Me dijo que no tenía ahorros, que la casa estaba hipotecada y que la camioneta nueva que había comprado con la plata de la venta ya la había devuelto porque no podía pagarla. Que ahora estaba viviendo en un apartamento pequeño, alquilado, sin seguro médico y que apenas le alcanzaba para lo básico.
Me lo dijo todo de corrido, como si recitara una lista de razones para que yo sintiera lástima. No la interrumpí. La dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Y entonces le pregunté, ¿y tú crees que después de todo eso, debería hacer que exactamente, volver a salvarlo? Hubo un silencio largo, incómodo. Luego intentó suavizarlo, que era su esposo, que estaba viejo, que nadie se merece acabar así. Yo la dejé terminar. Y después le dije, con la voz más clara y firme que pude sacar, él eligió todo esto. Eligió venderme. Eligió borrarme. Eligió jubilarse con lo que me arrancó. Ahora que las cuentas no le dan, no me llames a mí para que le arregle el desastre. Ya no soy su hija para los negocios, ¿recuerdas? Solo era la niña que ayudaba. Pues que se ayude solo. Y colgué. Esa noche dormí como hace años no dormía. No con alivio. Con justicia. Porque entendí que no tenía que buscar venganza con un cuchillo entre los dientes. Bastaba con que él sintiera lo mismo que me hizo sentir a mí, estar solo. No tener salida. Ver cómo todo lo que creías asegurado se te desmorona entre los dedos. Y entonces, justo cuando piensas que alguien te va a rescatar, darte cuenta de que no va a pasar. Una semana más tarde, pasé frente al local del taller viejo. Vi una nota pegada en la puerta, atención, servicios suspendidos temporalmente. Favor contactar por correo. Me estacioné en la acera de enfrente y observé por unos minutos. Nadie entraba. Nadie salía. El lugar parecía un decorado abandonado. Donde antes mi padre caminaba como un gallo con el pecho inflado, ahora solo quedaba silencio y un buzón oxidado lleno de sobres devueltos. Y ahí, en ese instante, lo supe, esto no era el final, pero sí era el principio de su caída. Y lo mejor de todo es que no tuve que mover un solo dedo para que ocurriera. Él solo cavó su ruina, y yo solo me aseguré de estar lejos cuando se le vino encima. Porque ya no quería destruirlo. Quería algo mucho mejor. Quería que viviera lo suficiente para ver cómo su legado era reemplazado, olvidado, superado, por mí. Actualización 5. Pasó más de un año desde esa última llamada con mi madre y desde aquella nota pegada en la puerta del viejo taller que ahora parecía más un cadáver con luces apagadas que un negocio en pausa. En todo ese tiempo, no volví a buscarlo, ni a contestarle mensajes, ni a pedirle explicaciones. Tampoco volví a pasar por el frente del local. No porque me doliera, porque para ese punto ya no dolía nada, sino porque simplemente ya no era parte de mi ruta mental. Había dejado de formar parte de mi día, de mis pensamientos, de mi vida. Era un lugar muerto, y uno no visita un cementerio todos los días si no tiene a quien enterrar. En cambio, yo estaba metida hasta el cuello en una empresa que había crecido más rápido de lo que cualquiera esperaba, pero no más rápido de lo que estábamos preparados para sostener. Sousline ya tenía 5 camionetas propias, 2 más alquiladas para temporadas altas, 15 empleados entre técnicos y personal administrativo, y una lista de espera para servicios que a veces nos obligaba a trabajar fines de semana completos, aunque tratáramos de evitarlo. El nombre se había hecho fuerte no por campañas, sino porque, una a una, las puertas se nos fueron abriendo por la única razón que nunca falla, la confianza construida con trabajo constante, con presencia real y con resultados visibles. Ya no éramos esa empresa nueva con la muchacha que trabajaba en el taller viejo. Ahora éramos Sousline. A secas. Con identidad propia, con contratos renovados, con licencias aprobadas, con técnicos certificados, con logos impresos en uniformes limpios y facturación electrónica que no dejaba margen para cuentos. Cuando alguien preguntaba por nosotros, la respuesta ya no era son los que salieron del taller X. Era son los que arreglaron el sistema de tal escuela, o los que vinieron cuando nadie más quiso meterse en un ático a las 3 de la tarde. O los únicos que no me trataron como idiota cuando les dije que mi aire hacía un sonido raro. Nos convertimos en eso. En el equipo al que llamaban cuando todos los demás fallaban. Y aunque suene exagerado, eso era precisamente lo que habíamos soñado desde esa primera reunión en el garaje de Donna con pizza recalentada y ganas de escupir la rabia. Habíamos cumplido. Y lo habíamos hecho sin traicionar nuestros principios.
Sin atajos. Sin sobornos. Sin tener que arrastrarnos frente a nadie. Fue en ese contexto, en medio de una rutina que ya empezaba a volverse estable, con todo lo que implica manejar una empresa que exige más de lo que uno cree poder dar, que lo vi. Estaba saliendo de una tienda de mejoras para el hogar, con un chaleco naranja chillón, una gorra vieja y una expresión en la cara que jamás le había visto. No era tristeza, ni cansancio, ni siquiera vergüenza. Era algo peor, era resignación. Estaba encorvado, con la mirada perdida, empujando un carrito con filtros genéricos y unas cuantas herramientas de baja gama. No me vio. O tal vez sí fingió no verme. Pero yo sí lo vi. Y lo observé con una mezcla de incredulidad y justicia. Porque ahí estaba ese hombre que durante años me obligó a dejar mis sueños, que me hizo sentir que sin él no era nadie. Que me vendió la idea de que todo lo hacía por el bien de la familia mientras se llenaba los bolsillos con el trabajo que yo sostenía desde el silencio. Ahí estaba. Sirviendo a otros. Sin poder jubilarse. Sin camioneta. Sin taller. Sin empleados que lo miraran con miedo o respeto. Solo. Vestido con el mismo tipo de uniforme que él tanto despreciaba cuando hablaba de los mediocres que se conforman con salarios mínimos. Esa noche, en casa, me senté en el sofá con una copa de vino barato y la laptop sobre las piernas. Abrí un archivo donde tenía las métricas de crecimiento del año, los balances contables, las proyecciones para el próximo trimestre. Todo lucía mejor de lo que habíamos proyectado. Íbamos bien. Estábamos sólidos. Pero lo que me hizo cerrar la computadora no fueron los números, fue el mensaje que entró a mi correo minutos después. Era de él. Sin saludo. Sin disculpas. Sin rastro de ese orgullo que siempre lo mantenía erguido incluso cuando se caía a pedazos. Solo decía, si necesitas a alguien que te ayude con las llamadas o los despachos, puedo hacerlo. Tengo experiencia. Leí el mensaje 5 veces. No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba saborearlo. Porque ahí estaba. El mismo hombre que me gritó en mi cara que los sueños no pagan las cuentas, que no hay espacio para princesas en un taller de hombres, que esto va a ser tuyo algún día, si dejas de hacértela difícil. El mismo que me sacó del negocio sin pestañear. El que firmó papeles sin consultarme. El que posó en fotos con su nueva vida mientras yo comía arroz con huevo y lloraba frente a un correo sin respuesta. Ese. Ahora estaba escribiéndome para pedirme trabajo. Le respondí al día siguiente. No con rabia. No con ironía. Solo con la verdad. Le escribí que en Sousline no hacíamos favores personales, que todos los puestos se llenaban por proceso, que si quería aplicar, debía mandar su hoja de vida y pasar por el mismo filtro que cualquier otro candidato. Le aclaré que no iba a recibir un puesto por su apellido, ni por su experiencia pasada, ni por ser mi padre. Y que, por supuesto, no iba a ser un cargo administrativo. Le ofrecí un puesto de medio tiempo como asistente de logística para ayudar con rutas y despachos, con un salario por hora igual al de cualquier empleado de base, sin privilegios, sin acceso a cuentas, sin trato especial. Si quieres trabajar, trabajas como todos. Si no te interesa, lo entiendo. Pero no voy a darte un lugar solo porque ahora lo necesitas, fue la última línea de mi correo. Lo envié y cerré la laptop. No esperé respuesta. A las 2 semanas, Donna me comentó que alguien había llamado al número general de la oficina pidiendo hablar conmigo. No dejó nombre. Solo dijo que era alguien que la había cagado feo. Ella, sin saber quién era, le dijo que debía escribir al correo de personal. Nunca llegó ningún mail. Nunca volvió a sonar el teléfono con esa descripción. Y supe, sin que nadie me lo confirmara, que había sido él. Que, por primera vez, se había enfrentado a algo que nunca supo manejar, la consecuencia. Y no cualquier consecuencia. La consecuencia de haber perdido la única cosa que siempre creyó tener asegurada, mi lealtad. Hoy, casi 3 años y medio después de esa traición inicial, puedo decir que no tengo heridas abiertas. Lo que tengo es memoria. Y cada contrato renovado, cada empleado que se siente valorado,
Cada cliente que repite año tras año, es un recordatorio de que no solo lo superé, lo reemplacé. Que su legado no se extinguió. Solo cambió de manos. Y que, a diferencia del suyo, el mío se construye sin chantajes, sin miedo, sin manipulación emocional. Se construye con trabajo honesto. Con gente que sabe que aquí nadie está para cargar con el ego de otro. Si algún día él vuelve a tocar la puerta, lo atenderé. Claro que sí. Como atendería a cualquier hombre viejo que busca empleo. Sin odio, sin venganza desbordada, pero también sin olvido. Porque yo no quiero que sufra. Yo quiero que recuerde. Cada puto día. Que cuando le duela la espalda, piense en todas las veces que me gritó que yo era débil. Que cuando un cliente lo mire con desdén, recuerde las veces que le pidió a su equipo que mintiera por él. Que cuando no pueda pagar una cuenta, entienda lo que es quedarse sin nada. Lo que es no poder jubilarse. Y lo que es, por primera vez en su vida, rendir cuentas. No frente a una empresa. No frente a un juez. Actualización final. Habían pasado más de 4 años desde el día en que él me miró a los ojos y me dijo que el negocio ya no era nuestro, que lo había vendido por su bien, por su tranquilidad. Y que me daba 2 semanas de sueldo para que me buscara otro rumbo, como si yo fuera una empleada temporal, como si todo lo que sacrifiqué nunca hubiera contado. 4 años desde que me dejó en la nada, sin carrera, sin trabajo, sin un plan, y con la amarga certeza de que su promesa de esto algún día será tuyo no era más que otra mentira disfrazada de visión familiar. Desde entonces no solo construí un negocio nuevo, no solo recuperé lo que él me quitó, sino que lo superé. Lo aplasté. Con cada decisión, con cada contrato, con cada cliente que recuperamos sin buscar venganza explícita, pero sí con la determinación de mostrarle al mundo que el apellido no significaba nada si no lo respaldaba la integridad. Y con el tiempo, esa verdad fue más potente que cualquier grito, cualquier reclamo o cualquier intento suyo por maquillar la traición. Sousline ya era una empresa establecida, reconocida en varios condados, con presencia en ferias técnicas, menciones en revistas locales de servicios. Y alianzas con distritos escolares y clínicas que valoraban más la confianza que los descuentos. Teníamos una central bien equipada, un equipo humano comprometido y un flujo de trabajo tan ordenado que, por primera vez en mi vida adulta, me tomé 2 semanas de vacaciones sin que el mundo se viniera abajo. Volví de ese viaje, el primero en años que no cargaba con angustia, con la mente más clara y el corazón más liviano. Pero al regresar, me esperaba una noticia que no era parte del itinerario ni de las reuniones programadas. Donna me recibió con una expresión extraña, entre nerviosa e incómoda. Me dijo que había pasado algo con el señor Ramírez. No supe a quién se refería al principio, porque hacía años que no escuchaba a nadie llamar así a mi padre, pero en cuanto vi su cara, lo entendí. Me contó que él se había presentado en la oficina mientras yo estaba fuera. Que llegó sin avisar, sin pedir cita, y que preguntó por mí. Que iba vestido con un pantalón viejo, camisa arrugada y una expresión de derrota tan visible que ni siquiera los nuevos empleados, que no sabían quién era, pudieron ignorar. Dijo que solo quería hablar, que necesitaba explicarse. Que le dieran 5 minutos. Donna, profesional como siempre, le explicó que yo no estaba disponible, que debía enviar un correo, que no podía estar ahí sin autorización. Él insistió, pero no levantó la voz. No amenazó. No lloró. Solo se quedó parado en la recepción por unos minutos, viendo a la gente trabajar, escuchando teléfono sonar, observando las rutas marcadas en la pizarra digital, viendo cómo todo se movía sin él. Al final, dejó una carpeta. La misma que ahora estaba sobre mi escritorio. La abrí con cuidado, no por miedo, sino por esa mezcla de curiosidad y resignación que aparece cuando ya no hay nada que perder. Dentro había una hoja escrita a mano, con su letra inconfundible, grande, desordenada, marcada por trazos de quien siempre escribió más rápido de lo que pensaba. Era una carta. No pedía perdón. No suplicaba nada. Solo contaba. Me hablaba de sus deudas, de cómo lo habían dejado fuera de la tienda donde trabajaba porque ya no alcanzaba las metas mínimas.
De cómo la nueva administración del taller lo había demandado por fraude contractual cuando descubrieron que muchas de las cifras que usó para la venta estaban infladas o simplemente inventadas. Me decía que ya no tenía carro, que vivía en una habitación alquilada en casa de un primo lejano que lo soportaba por lástima, que su salud iba en picada pero que no tenía seguro. Y que cada vez que salía al sol sentía que se derretía por dentro, pero igual salía, porque era eso o morirse de hambre. Decía que no escribía para que lo ayudara, sino porque necesitaba que supiera que lo había perdido todo. Que lo entendía ahora. Que había tardado, pero que entendía. No me jodiste tú, escribió. Me jodí solo. Y ahora lo sé. Me quedé mirando la hoja mucho tiempo después de terminarla. No sentí lástima. No sentí odio. Lo que sentí fue algo que no supe nombrar del todo. Era una especie de cierre, un eco apagado de un dolor viejo que ya no dolía, pero que aún dejaba una pequeña cicatriz al tocarlo. No respondí. No lo busqué. No publiqué la carta. Solo la guardé en un cajón, con otras cosas que me recordaban de dónde vengo y por qué me costó tanto llegar donde estoy. Porque si bien él se hundió solo, fue sobre mi espalda que construyó el trampolín para su fracaso. Y aunque ahora lo reconociera, eso no borraba lo que pasó. Unos meses después, me enteré por un contacto que él había intentado aplicar a un puesto como técnico en una empresa de segunda categoría. Lo rechazaron. No por su edad ni por su historial técnico, sino porque alguien en la oficina lo reconoció y recordó la fama con la que venía cargando. No volvió a intentarlo en ninguna otra. Un día, al salir de una instalación en un centro de adultos mayores, lo vi sentado en una banca del parque contiguo, solo, mirando a la nada, como si el mundo se le hubiera achicado. Tenía la misma camisa arrugada, las manos sobre las rodillas, y una postura que no era de cansancio físico, sino de rendición emocional. Me vio. Esta vez sí. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No se levantó. No me llamó. Solo bajó la vista como si le pesara el cuello. Y yo seguí caminando. No por orgullo. Sino porque ya no me debía nada. Y yo a él, tampoco. Hoy, después de todo, puedo decirlo sin temblar, no lo destruí. No lo hundí con venganza directa. No armé un plan para verlo arruinado. Solo dejé de sostenerlo. Solo le quité el andamio. Y eso bastó. Porque él solo nunca supo mantenerse en pie. Él creyó que me estaba usando como una herramienta más del taller, como otra máquina que respondía sin hablar. Pero lo que hizo fue convertir esa herramienta en la arquitecta de su fin. Y lo mejor de todo es que nunca lo vio venir. Pensó que su retiro estaba asegurado, que la plata de la venta le bastaría, que los nuevos dueños se encargarían de perpetuar su nombre. Pero su nombre ya no vale nada. Y su historia, si sobrevive, lo hará como advertencia, no como ejemplo. Y yo, que fui obligada a renunciar a todo por ese mismo apellido, terminé construyendo una empresa que lo enterró. Ese es mi legado. Que mi apellido ya no se relacione con lo que él fue, sino con lo que yo hice a pesar de él. Que cuando la gente diga Sousline, no piense en mi padre ni en el taller viejo, sino en una empresa nueva, en un equipo que trabaja con dignidad. En una historia que empezó con una traición y terminó con una victoria silenciosa pero implacable. No quiero verlo arrastrarse. No quiero verlo pedir. Quiero que viva. Que respire. Que camine cada día con el peso de saber que la hija que abandonó no lo destruyó, solo lo dejó caer. Y no lo recogió. Porque a veces, la venganza más perfecta es simplemente no volver nunca atrás. Ni para mirar. Ni para ayudar. Ni para perdonar. Solo para seguir adelante. Más alto. Más firme. Y más libre que nunca.